Ilegal en el Perú, cuáles son los problemas que enfrenta este fenómeno, que les permite a ustedes probablemente pensar en algún tipo de solución, digamos, tecnológica, ¿no? Que ayude a resolver que es un problema muy fuerte. De hecho, seguramente ustedes han visto todos los debates que han habido últimamente entre los dos últimos candidatos a raíz de este problema, y habiendo investigado el tema, les digo que esto va a seguir por lo menos en los 5 años. Hace un par de días teníamos una conversación con un colega peruano que ve el tema. Voy a controlar mi tiempo para no dispararme. Y él decía que, por ejemplo, en el caso colombiano, ellos se han planteado que el proceso de formalización va a ser un proceso que va a durar por lo menos unos 10 años. En el Perú, el proceso de formalización en términos formales empezó en 2002. Generalmente cuando hablamos de minería ilegal creemos que es un tema que ha aparecido hace un par de años, pero ya en 2002 el Perú sacó su primera ley de formalización, y desde entonces se ha tratado de formalizar a pequeños mineros, ¿no? Luego en el 2012 se reinició un nuevo proceso de formalización con una serie de limitaciones todavía. No se ha logrado concluir el proceso de formalización, o muy pocos mineros, digamos, o un porcentaje todavía menor ha avanzado en ese proceso. Pero además hay un tema que es justamente la de minería ilegal. Cuando en el 2002 se saca esta ley de formalización, el problema de lo que ahora entendemos por minería ilegal no era tan fuerte. Se hace un problema más central, sobre todo desde el 2006, cuando empieza a haber invasión de predios, por ejemplo, en Madre de Dios, exactamente en Guacamayo, en La Pampa. Ustedes voy a tratar de mostrarles algunas imágenes. La primera diapositiva, por favor. Bueno, está muy pequeña la letra, pero una primera cosa que hay que tener en cuenta entonces es esta distinción de política que existe entre minería informal e ilegal. Y la minería ilegal, aquella que es de interés vuestro, es aquella que se realiza sobre todo en espacios prohibidos o no permitidos. Entonces acá las áreas naturales protegidas, por ejemplo, son claves, ¿no? Ahí no se puede hacer minería de ningún tipo. Y que además se realizan en cursos de agua, llámense ríos, lagunas, etc. No sé si ustedes vieron hoy en el Comercio, salió una noticia de cómo la cuenca del Malinovskí, por ejemplo, se ha desviado a partir de la presencia de minería en Madre de Dios, ¿no? Entonces, esa es una característica fundamental: áreas prohibidas y minería trabajada en cuerpos de agua. Eso es lo que define de manera central a la minería ilegal. Este es un marco normativo que se desarrolló recién desde el 2012. Antes de eso no había tal distinción. Y eso era un problema para el Estado peruano, porque cuando el Estado peruano quería intervenir, digamos, operaciones de minería donde había, digamos, flagrante delito ambiental, muchas veces era imposible hacerlo, porque por ley, digamos, iban, capturaban una máquina, pero la máquina se quedaba ahí, y bueno, luego la actividad de minería continuaba, ¿no? Y otro criterio, y un segundo criterio, además de los espacios prohibidos y la ejecución de estas actividades en cuerpos de agua, es el uso de equipo y maquinaria pesada, es decir, maquinaria que no corresponda necesariamente a lo que es pequeña minería o minería artesanal. No sé si podrían apagar la luz para que se note un poco. Ok, gracias. La siguiente, por favor. Estos son, por ejemplo, dos ejemplos de tipos de tecnología que se han usado generalmente en la Amazonía peruana: la carranchera y la famosa balsa gringo. Hay otros tipos de artefactos. La cuestión con este tipo de tecnologías es que van degradando los márgenes de los ríos, van desviando los cursos, y este tipo de minería está sobre todo presente en Madre de Dios. Sin embargo, ya hay otros puntos de extracción. Un punto que podría ser un nuevo Madre de Dios si no se toman las medidas del caso es, por ejemplo, el departamento de la región de Amazonas. Ahí tenemos ya sobre el río Santiago la presencia de balsas de este tipo que están operando, digamos, y afectando el medio ambiente. La siguiente, por favor. Los efectos en la salud. ¿Qué efectos, digamos, tiene la minería? Sobre todo, acá no estamos entrando en minería en contexto amazónico. Y eso es algo sobre lo cual también tengo que hacer hincapié. Uno de los retos para las próximas gestiones gubernamentales es que haya, por ejemplo, una distinción más clara entre minería aluvial, que es la que se practica generalmente en la Amazonía,
y minería que le llaman filoniana, esa que se practica en la sierra, ¿no? Yo diría que la minería aluvial tiene costos ambientales mucho más altos, es decir, tú para intervenir en la Amazonía vas a afectar más el ambiente y eso va a tener un costo que tú no lo vas a pagar necesariamente como empresario, sino que va a ser lo que los economistas llaman una externalidad, es decir, negativa, va a ser asumida en el mediano o largo plazo por otro tipo de actores, la gente que vive en el entorno, etc. Y las externalidades entonces son, por ejemplo, estoy hablando muy cerca, creo. Las externalidades, por ejemplo, se pueden ver a nivel de la salud, ¿no? La minería, sobre todo en contexto amazónico, usa mucho el mercurio y otros metales pesados como el plomo y el arsénico, y se ha demostrado ya la presencia de estos metales en poblaciones en Madre de Dios, ¿no? No afectan solamente a la salud de los individuos, sino que también, digamos, se introducen en la cadena trófica y están presentes en ese espacio, digamos, por mucho tiempo. Efectos en la salud también vinculados al trabajo, accidentes de trabajo. Las condiciones de trabajo son bastante inseguras. No sé si ustedes han visto estas fotos de estos cráteres que se abren en la Amazonía y cómo los trabajadores tienen que entrar con sus mangueras, muchas veces mueren aplastados y es que las condiciones, digamos, laborales también son precarias, ¿no? Mucha gente, como decía Alfredo, que migra sobre todo de zonas de sierra a trabajar en estos lavaderos de oro. Y enfermedades de transmisión sexual. También hay estudios que ponen evidencia de cómo, sobre todo en los campamentos de minería ilegal, aquellos que se han dado sobre todo, por ejemplo, en La Pampa, en la zona de amortiguamiento de la reserva de Tambopata, digamos la única distracción, entre comillas, que tienen los mineros, trabajando en condiciones bastante duras además, porque imagínense trabajar en medio de la selva peruana con 35-38 grados de temperatura diariamente, no es necesariamente una labor placentera, es una labor bastante dura, y además en esas condiciones entonces lo que se generan es estas cadenas de trata de personas, de prostitución, etcétera, que terminan afectando también a la población. Hay estudios que demuestran cómo muchos de estos mineros terminan luego contagiando, por ejemplo, a sus parejas, etcétera. Entonces sí es un problema serio. La siguiente, por favor. Sobre el ambiente ya lo hemos mencionado de alguna manera, probablemente ya varios de ustedes lo saben. En Madre de Dios, solamente en Madre de Dios se han deforestado más de 50.000 hectáreas de bosque tropical, ¿no? Hay movimiento de tierras, alteración de sistemas de drenaje. Si ustedes se van a Madre de Dios van a ver, por ejemplo, que las zonas deforestadas por minería, comparadas con la deforestación por agricultura, porque también hay deforestación por agricultura, el tiempo de recuperación es bastante largo. Si ustedes pasan por la interoceánica van a ver todavía paisajes lunares que, a pesar de las condiciones ecológicas de Madre de Dios, no han podido recuperarse, ¿no? Cuando tú haces agricultura, a los meses ya hay, digamos, vegetación, crece de manera natural. Con la minería lo que se hace es se remueven todos los nutrientes del suelo y el suelo queda, digamos, bastante empobrecido, ¿no? Pérdida de hábitat para innumerables especies, ¿no? Y contaminación del aire, suelos, etc. Digamos, hay estudios además que dan más detalle de este tipo de impactos. La siguiente, por favor, Jimmy. Y los efectos sobre la sociedad. Una cosa que yo quiero hacer acá, voy a trabajar un poco sobre la demanda. Voy a pasar rápidamente esta breve introducción para que luego más bien responder a las inquietudes y preguntas que ustedes tengan sobre este tema. Los efectos, explotación infantil, porque también hay, digamos, adolescentes que trabajan en los lavaderos de oro, alcoholismo, prostitución, desescolarización, porque muchos individuos, la mayor cantidad de gente que trabaja, digamos, en estos espacios son gente sobre todo joven, ¿no? Inseguridad ciudadana, porque también, digamos, hay situaciones de robo entre mineros que, digamos, transportan su material a puntos de compra, y entonces, por ejemplo, en Madre de Dios, el tema de los asesinatos y los robos es un tema fuerte, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Cuáles son las raíces del problema? Digamos, si queremos entender el problema, podemos abordarlo desde las raíces más externas, internacionales, hasta las raíces más internas. Entonces, las externas tienen que ver principalmente con el precio del oro. El precio del oro ha subido desde el 2005 hacia adelante, su pico llega más o menos a 2012. En esa fecha el precio del oro estaba superando los $1.000, me parece, la onza. Y entonces eso hacía que la actividad sea bastante rentable. Ese es un factor, digamos, externo, eso no depende de nosotros. La siguiente, por favor. La otra tiene que ver con las políticas
regionales de integración. La interoceánica, en el caso de Madre de Dios, ha jugado un rol fundamental. La interoceánica se ha construido como parte de un proyecto regional de integración, el famoso IRSA, ¿no? Y sí está demostrado que eso ha facilitado, digamos, el ingreso de minería a la Reserva Nacional de Tambopata. La siguiente, por favor. Causas internas. Esto es un poco más denso o abstracto, pero voy a tratar de ir un poco rápido. Básicamente, digamos, minería en regiones como Madre de Dios ha existido siempre. Uno de los problemas ha sido que los mineros, a partir de la década del 90, se han quedado sin lo que se llama banca de fomento. Es decir, hasta los 90 nosotros, Perú tenía lo que se llamaba el banco minero. ¿Qué hacía el banco minero? Daba capital al minero, pero además controlaba el tipo de inversión que el minero hacía, que trabaje, digamos, con cierto tipo de estándares sociales y ambientales. En los 90, digamos, se desactiva el banco minero y el capital que va a usar, digamos, el minero es principalmente capital de banca privada. La banca privada, cuando te presta, no necesariamente se interesa por si estás pagándole a tus trabajadores o si estás talando el bosque, simplemente le interesa el retorno, ¿no? Entonces ese ha sido un gran problema, porque además ha hecho que probablemente muchas actividades ilícitas como el narcotráfico terminen financiando, digamos, estas actividades, ¿no? Después tenemos un marco regulatorio que empodera un poco a los actores mineros, es decir, en la pequeña minería pasa un poco, diría yo, lo que puede pasar también en la mediana o gran minería, es decir, las direcciones regionales de minería son las que otorgan concesiones mineras y muchas veces lo hacen sin consultar con otros actores, y eso se ve claramente en Madre de Dios, superposición de concesiones. Sobre una concesión forestal viene la Dirección Regional de Energía y Minas y te da una concesión, digamos, minera, ¿no? Y eso crea conflictos entre los propios pobladores, porque los pobladores están disputando el territorio por esta superposición de concesiones. Otro tema tiene que ver con la libre comercialización del oro. Eso podría ser, por ejemplo, un tema interesante para quien quiera pensar en mecanismos que hagan más transparente la comercialización del oro. En la década del 90 también se declaró la libre comercialización del oro, entonces ahora cualquier persona puede comprar y vender oro, y eso de alguna manera genera estos mercados negros, porque es difícil saber, digamos, qué pasa con el oro que sale, por ejemplo, de una zona no permitida. Si yo saco oro de la Reserva Nacional de Tambopata, una zona donde no se puede hacer minería, ese oro puede terminar luego en Suiza. ¿Cómo es que siguió ese proceso? Es súper difícil ahora, con los mecanismos existentes, poder hacer un debido seguimiento o lo que le llaman trazabilidad a ese oro que ha sido extraído ilegalmente. Voy a pasar a la siguiente porque estos son temas mucho más complejos. La siguiente, por favor, Jimmy. Una política de pequeña minería. Si queremos pensar en una política de pequeña minería que sea, digamos, más sólida, que pueda abordar el problema de la informalidad y la ilegalidad, deberíamos pensar primero en fortalecer el proceso de formalización, ¿no? Que es algo que se ha venido trabajando, digamos, desde el 2002 y luego desde el 2012, pero también debería trabajar, una política de pequeña minería debería considerar, por ejemplo, asistencia técnica, porque el pequeño minero necesita, por ejemplo, transferencia tecnológica, para que, por ejemplo, deje de usar mercurio, o para que no haga prospección de manera artesanal. Generalmente cuando un minero está trabajando en la Amazonía, la forma de detectar el oro es a través de métodos de cateo bastante o poco profesionales. Entonces te bajas 2 hectáreas para darte cuenta que no había oro y luego te vas mudando de sitio en sitio hasta que finalmente encuentras, digamos, una corrida de oro, ¿no? Entonces la asistencia técnica es importante, digamos, para hacer más sostenible o productiva esta actividad. Otro eje tiene que ver con la fiscalización y monitoreo desde el Estado. Entonces acá también hay un rol importante de generación de información, ¿no? Porque las direcciones regionales de energía y minas son las encargadas de monitorear, por ejemplo, que los pequeños mineros están implementando sus instrumentos de gestión ambiental, o digamos que están que no están usando mercurio, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los problemas en este tercer eje de fiscalización y monitoreo es que no hay suficiente información pública que permita, digamos, evidenciar el trabajo que están haciendo tanto las autoridades que fiscalizan a la pequeña minería como los propios pequeños mineros.
Y luego vienen ejes más transectoriales, que yo les llamo transectoriales porque la solución al problema de la minería informal no va a pasar solamente por abordar los problemas, digamos, del sector, sino que tienen que ver con problemas que involucran a otros sectores. Por ejemplo, vean este de gestión del territorio, y les hablaba yo hace un rato del tema de la superposición de concesiones. El tema de la minería no solamente le compete, digamos, al Ministerio de Energía y Minas, ahí también tiene que entrar el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente, es decir, además cada uno de estos ministerios en teoría genera data, por ejemplo, sobre diversos temas, ¿no? El Ministerio de Agricultura genera data sobre concesiones forestales, ¿no? a partir de la instancia que ve esos temas. El MINAN también lo genera, el Ministerio de Energía y Minas genera data sobre concesiones mineras y así, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a una gestión del territorio que sea más ordenada, que no genere por ejemplo, esta superposición de conflictos? Y luego está la prevención de cadenas delictivas, ¿no? ¿Cómo evitamos que, por ejemplo, el narcotráfico se infiltre dentro de las acciones de minería, ¿no? Canalice recursos? Exacto, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo hacemos? Además, es un buen punto. ¿Cómo hacemos que la economía formal o que las empresas formales no terminen también financiando actividades de minería ilegal? ¿Qué ha pasado? Es decir, empresas como Caterpillar o Volvo, digamos, que venden maquinaria a personas que sabiendo que probablemente van a hacer actividades de minería en áreas no permitidas, ¿no? Entonces, el Estado, por ejemplo, en el tema de prevención de cadenas delictivas ha implementado varias medidas. Está, por ejemplo, el tema de las rutas fiscales, el tema del control de combustible, ha sacado normas también para que los bancos ahora sean más cuidadosos cuando dan préstamos para la adquisición de maquinaria, entre otras cosas, ¿no? La siguiente, por favor. Acá yo he hecho un punteo de cosas que a mí se me ocurren, como, digamos, sin ser un especialista en temas de tecnologías, de qué es lo que podemos necesitar para contribuir a abordar el tema de la minería. Se me ocurría, por ejemplo, que los usuarios de bosque, es decir, los campesinos, los reforestadores, la gente que vive en el bosque, probablemente lo que necesita es tener un acceso más rápido a información sobre concesiones mineras o de otro tipo. Para darles un ejemplo, yo soy un agricultor y sin que yo me entere, el Ministerio de Energía y Minas ya le otorgó a alguien una concesión minera sobre mi predio, ¿no? Entonces, y yo no tengo cómo saber de una manera tal vez fácil que quiénes están, si sobre mi predio o sobre mi concesión forestal, el propio Estado ya ha otorgado otro tipo de concesión. Generar ese tipo de información puede ayudar entonces a estos usuarios de bosque a que tomen tal vez medidas con anticipación, ¿no? Que digan, oye, hay una concesión minera sobre mi concesión forestal. Otro tipo de información que puede ayudar, por ejemplo, es información sobre la ejecución presupuestal para los temas de formalización e interdicción. Mucho se habla de cuánto es que están invirtiendo, por ejemplo, los gobiernos regionales o el gobierno nacional, tanto en las políticas de formalización como en las políticas de interdicción contra la minería ilegal. Y cuánta de esa información llega de manera rápida y sencilla, digamos, a la ciudadanía en general, ¿no? Otra información que puede ser interesante es, por ejemplo, información sobre el avance en el proceso de formalización. El Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, tiene una sección específica sobre el proceso de formalización y ahí aparece el registro de todos los mineros en proceso de formalización. Las aproximadamente 69.000 solicitudes de formalización que están ordenadas por departamento, por región, pero que hasta donde yo sé muchas de ellas las tienen en PDF. Es difícil, digamos, tener una mirada rápida sobre el tema, ¿no? Y un último tema que se me ocurría, o el penúltimo, es información, por ejemplo, para el ciudadano de a pie, de dónde acudir, digamos, cuando hay denuncias sobre minería ilegal. Hay ya una serie de plataformas, yo les voy a mostrar ahora algunas de ellas, que te dan esa posibilidad, pero, no sé, se me ocurrió, digamos, como que eso podría ser otro tema de interés, pensando sobre todo en el ciudadano de a pie, común y corriente, ¿no? Y finalmente también pensaba en sistemas de alerta sobre minería ilegal a nivel nacional, ¿no? Es decir, tal vez se puede pensar en algún tipo de aplicación que pueda
mejorar o que pueda sintetizar la información que ya están sacando distintas plataformas sobre alertas de minería ilegal. No sé si puedes pasar a la siguiente, Jimmy, por favor. Acá quería mostrarles, por ejemplo, algunas de las plataformas que quizás les pueden ser útiles. El Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, tiene el famoso Geocadmin. Ustedes encuentran acá información súper detallada sobre concesiones mineras en todo el territorio nacional, ¿no? La siguiente, por favor. Este es el geoservidor del Ministerio del MINAM, por ejemplo, súper útil, que ha trabajado con TerraI. Seguramente el especialista en informática les puede dar más luces. Yo no soy tan experto en estos temas, pero sí sé que acá hay data que puede ser muy útil para ver temas referidos a concesiones forestales, no forestales, mineras, etc., ¿no? La siguiente, Jimmy. Por ejemplo, esta es la web Alerta Ambiental. Es un proyecto de la SPDA también, que justamente lo que trata de hacer es ayudar a generar alertas sobre invasiones o sobre casos de minería ilegal en tiempo real, ¿no? Y en teoría, además, esta información debe ir a los tomadores de decisiones para que sepan que, digamos, hay una situación de minería ilegal en un punto determinado sobre el que deberían actuar. Hasta el momento esto está centrado sobre todo en Madre de Dios, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata. La siguiente, por favor. No sé cuántos de ustedes han entrado a la web de transparencia económica del MEF. Acá ustedes pueden encontrar data, por ejemplo, sobre cuánto presupuesto está destinando el gobierno por niveles nacional, regional, por ejemplo, al tema de formalización o al tema de minería ilegal, por departamento además, ¿no? Entonces, esa es una fuente interesante para ver el tema de financiamiento. La siguiente. Bueno, eso es básicamente todo. Como les decía, quería darles básicamente una mirada general, pero con la idea también de que ustedes